básicamente evapotranspiración es un concepto que explica el cambio de fase del agua de estado líquido a estado gaseoso dentro del eh, sistema suelo, planta, atmósfera, porque pues, puede cambiar de fase de líquido a gaseoso en muchos otros escenarios, pero cuando hablamos de evapotranspiración nos referimos al sistema suelo, planta, atmósfera específicamente. Entonces el agua pasa de líquido a gaseoso, líquido en el suelo, gaseoso en la atmósfera, y el cambio se da en dos puntos. Evapotranspiración es la suma de evaporación más transpiración. Evaporación se da desde la superficie del suelo. O sea, el suelo es el almacén del agua del sistema suelo, planta, atmósfera. Almacén de agua en estado líquido, en fase líquida. Se almacenan los poros y demás, ya eso lo vimos en la edafología. Eh, Desde la superficie del suelo, a raíz de la incidencia de la energía que entrega el sol, energía térmica, eh, el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido directamente desde la superficie del suelo. Eso es evaporación. La transpiración implica que el agua pase del suelo a través de la raíz de la planta por el xilema a la hoja, y en la hoja a través de los estomas se da un proceso de cambio de fase en la cual el agua pasa del interior de la hoja en estado líquido y a través del estoma pasa a la atmósfera a estado gaseoso. Eso genera una corriente que vieron en fisiología vegetal, que eso lo explican ahí con mucho detalle porque es un tema fisiológico y entre otros es el responsable de la nutrición vegetal. ¿Listo? Profe Diego, Señor. qué pena, ¿su merced está presentando algo? No, Ah, listo, profe, qué pena. Era eso, gracias. no, solo estamos haciendo como un repaso para que entendamos qué es evapotranspiración. Entonces la suma de esos dos procesos que se dan en el sistema suelo, planta, atmósfera es lo que llamamos evapotranspiración. Entonces paso 3 pide que nosotros calculemos evapotranspiración. Para calcular evapotranspiración existen varios métodos, si los queremos llamar de esa forma. Uno de ellos es Penman-Monteith. Los métodos para calcular evapotranspiración en su mayoría, casi todos los más utilizados, fueron desarrollados en Europa. Y hay que contar el contexto. Europa luego de 1940, o sea, terminando la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los métodos para calcular evapotranspiración se diseñaron, los modelos, a final de la Segunda Guerra Mundial, que terminó más o menos en el 43, 44 definitivamente, del siglo pasado. Creo que ustedes han visto películas y demás, saben que Europa quedó básicamente destruida, entonces la infraestructura estaba muy deteriorada y entre esa infraestructura estaba la de medición de variables climáticas, porque pues, todos los bandos se bombardearon mutuamente y destruyeron su infraestructura. Entonces se necesitaban métodos muy sencillos, fáciles de aplicar, que no requirieran infraestructura muy sofisticada porque pues básicamente no existía. Entonces Penman, Monteith, Blaney, Creedle, Thornwright y demás se diseñaron en ese contexto. Es bueno conocer eso porque algunos parecen muy sencillos, pero si entendemos ese contexto entendemos por qué son así. Entonces los métodos para calcular evapotranspiración tienen dos aproximaciones. O son termodinámicos, es decir, miden se mide la temperatura, o son aerodinámicos, o sea, miden la influencia del viento en la evapotranspiración. Penman-Monteith es el más completo, es aerodinámico y es termodinámico, o sea, mide la influencia del viento y mide la influencia de la temperatura de la radiación del sol. En ese orden de ideas, por eso en paso 3 se pide que calculen evapotranspiración por dos métodos, uno de ellos Penman-Monteith. Penman en Inglaterra diseñó el modelo en el contexto que ya les conté, pero se dio cuenta cuando visitó las colonias, y la colonia inglesa más grande en el momento era India,
India fue colonia inglesa mucho tiempo. India es tropical, a diferencia de Europa, que ustedes saben es subtropical. Entonces él se dio cuenta que ese modelo que él diseñó y que funciona bien en Europa, en India, que es tropical, como que no funcionaba tanto. Entonces le hizo un ajuste con otros colaboradores y ahí se obtuvo el que conocemos en este momento como Penman Monteith. Ya va para algo más de 80 años y es el modelo más interesante que tenemos en el momento. No han salido realmente más modelos que integren todas esas variables y todos provienen de esa época. Dicho eso, pues les voy a mostrar fácilmente, rápidamente, cómo eh, trabajar Penman, que me imagino que parte de las dudas que tienen es eso. Entonces, evacuando esa explicación, posiblemente resolvamos muchas de las inquietudes que tengan, que pueden ser más procedimentales, y si queda alguna al final, pues me cuentan y la revisamos. Entonces, partimos de los datos que ustedes ya tienen de la estación. Creo que están viendo el Excel. Ustedes escogieron 3 estaciones, pues aquí hay datos de una sola porque el procedimiento pues es el mismo para las 3. Entonces, entendido con una, las 3 ya quedan cubiertas, obvio con diferentes datos, pero el procedimiento es el mismo. Aquí tenemos datos de los 12 meses de temperatura media. Recordemos que la temperatura media se obtiene promediando la máxima y la mínima para el mes. Las estaciones normalmente dan valores de temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces la media es la máxima más la mínima dividido 2 para cada uno de los meses. La precipitación total del mes, el brillo solar, las horas de brillo solar, la humedad relativa. Entonces, esos datos los tenemos de la estación, son estos que están acá. Y les voy a mostrar lo que sería Penman Monteith. Penman Monteith tiene varias, varias formas, varias variables eh, para tener presentes. La primera se llama EAS y EAS tiene que ver con la presión de saturación del vapor. Y la presión de saturación del vapor es aquella temperatura a la cual una masa de vapor se satura. Muchos de ustedes trabajan en campo o han ido a vacaciones a campo y seguramente en las mañanas en un potrero han notado que las hojas están húmedas. Obviamente que en la noche anterior no haya llovido. A eso le llamamos rocío y es muy común en muchas regiones. Cuando se da eso, ese fenómeno se da porque el vapor en la atmósfera llegó a presión de saturación. Es decir, cambia de fase de gaseoso a líquido sobre la superficie de la hoja. Eso se da a una temperatura específica y a una presión específica. Entonces, esa es la primera variable que toma el modelo. ¿Por qué es importante? Porque yo quiero evaluar el cambio de fase de líquido a gaseoso. Entonces necesito conocer la presión y asociada a ella la temperatura con la cual esa masa cambiaría de fase. La otra es la presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de agua en una masa de aire a una temperatura. No necesariamente que haya saturación, simplemente a cualquier, a cualquier contenido de humedad, y ese contenido de humedad nosotros lo llamamos humedad relativa. Rn es la radiación neta, es la potencia lumínica que nos envía el Sol. Está dado en función de la posición en el planeta. La zona ecuatorial, la zona tórrida, recibe mucha más potencia lumínica que la subtropical, que serían las franjas donde está Europa, por ejemplo. Es diferente esta potencia a las horas de luz, ¿ves? Para que no lo confundamos. Esa es la potencia eh, que nosotros percibimos en forma de calor.
V sub 2 es la velocidad del viento, se mide a 2 metros de altura, por eso es V2, velocidad a 2 metros de altura. D es la duración del día en función de la latitud. En esta celda amarilla se coloca el valor de la latitud, que también lo tomamos de la estación. Las estaciones tienen el valor de latitud y longitud, que son las coordenadas geográficas. Entonces aquí se coloca el valor de la latitud en decimal. Esta es la máxima duración del día en función de la latitud. En una zona tropical como la nuestra, Colombia, más o menos tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Estamos cercanos al 12-12. Y si ven en el recuadro verde, que es el cálculo que nosotros hicimos, aquí están los valores entre 0 y 10 grados de latitud norte. Colombia en general está entre 0 porque un pedacito del Amazonas alcanza a pasar a latitud sur, pero es pequeñito. En general la mayoría de Colombia es latitud norte. Entre 0 y 7 máximo estamos en el país. Entonces aquí estamos evaluando un punto ubicado a 5.79 grados latitud norte. Y si observan ese recuadro, esa columna que está pintada en verde, pues estamos muy cercanos a las 2. En algunos meses un poco más, en algunos meses un poco menos, pero estamos ahí, cerca a las 12. R es una variable que se llama albedo, y albedo es una propiedad que tienen todos los cuerpos, y es la propiedad que tienen cada uno de los cuerpos para absorber la radiación, esta potencia lumínica que es Rn. Entonces, lo que absorbe más lo que emite nuevamente da 1. O sea, del 100% de la radiación, absorbe una parte y emite otra parte. Los ojos nuestros evolucionaron, los de los mamíferos, nosotros somos mamíferos, evolucionaron para captar las longitudes de onda que rebotan de los cuerpos. Entonces, lo que nosotros llamamos color no es más que la longitud de onda que el cuerpo no emite. O sea que si fuésemos estrictos, las hojas no son verdes. Las hojas absorben las longitudes de onda menos la verde. La verde es la que rebota y para nosotros es verde. Un cuerpo que sea muy claro, blanco, como un extremo, quiere decir que rebota la mayoría de las longitudes de onda. Entonces, como rebota la mayoría, nuestros ojos la perciben como blanco. La suma de todas esas longitudes de onda, que son colores, nuestros ojos la ven clara, blanca, como digamos como el extremo, como aquel cuerpo que rebota la mayoría de las longitudes de onda. En el otro extremo, un color oscuro, negro, en su tono extremo, es un color que absorbe la mayoría de longitudes de onda. Como absorbe la mayoría de longitudes de onda, no rebota ninguno y nosotros por eso nuestros ojos lo perciben como negro. Si ustedes han hecho el experimento y se han sentado, por ejemplo, en el sillín de una bicicleta, de una moto, saben que ese sillín, si dejan la moto al sol, quema. Porque ya entienden por qué, absorbe la mayoría de la potencia lumínica que entrega el sol. Entonces el albedo me dice qué tanta energía absorbe y qué tanta rebota. ¿Y por qué es importante esto? Porque si absorbe mucha energía lumínica, pues va a haber más evaporación desde la superficie del suelo. Y si ustedes recuerdan, nuestros suelos, algunos son oscuros, unos muy orgánicos, negros, total, pasan por toda la gama de cafés, rojos, y tenemos hasta muy claros blancos. En suelos hay de todos los colores, pasando por azules y verdes y grises, ahí hay de todo. Entonces, por eso es importante conocer el albedo. N es la duración de horas luz en el día, depende de la posición con respecto en el planeta, mejor dicho. Esa es muy geográfica. PSU es la presión atmosférica, depende de la altura sobre el nivel del mar y depende de las condiciones topográficas, la presencia de montañas y demás. Por el tema de los vientos influyen en la presión atmosférica. Entonces esto es geográfico también.
C sub P y L sub B son las propiedades de presión específica, calor constante y calor de vaporización, que es L sub B, que son las variables, por eso están pintadas en verde, son constantes, son las del agua. Cualquier sustancia que sea líquida tiene calor específico y calor de vaporización. Y explican cuánto calor hay que colocarle a esa sustancia para que cambie de fase. Como es líquida, de líquido a gaseoso. Entonces la gasolina, el diésel, las pinturas, un huevo, todo lo que sea líquido tiene estas variables y están medidas para saber cuánto calor se le debe entregar para cambiarle de fase. Estos valores obviamente son los del agua, ¿cierto? Estamos trabajando con agua, entonces por eso están pintados en verde, no se modifican porque esos son las constantes termodinámicas del agua. T es la temperatura media, esa nos la da la estación, y G es una variable interna del modelo, que aquí la vemos, está dada por la latitud, por el albedo, también se tiene en cuenta ya la temperatura, y me define el flujo. G se llama flujo de calor en el suelo. Entonces este modelo que ven aquí es un modelo pequeñito que va dentro de la ecuación grande de evapotranspiración, y esta es la que me explica la evaporación, o sea, cuánto calor del que llega del sol se almacena en el suelo, y explica la evaporación. Entonces ya vamos a ver cómo sería el cálculo de cada una de ellas. Entonces la primera es la presión de saturación. La presión de saturación depende de la temperatura. Entonces yo tengo aquí, les muestro nuevamente los datos de la estación. Vamos a calcular la presión de saturación. La presión de saturación, como les decía, está dada por la temperatura, entonces necesitamos conocer la presión de saturación, o sea, a qué presión se satura un gas que esté a 19.9 grados. Entonces tenemos una tabla que me da los valores de presión de saturación. Entonces en la fila superior están los decimales entre 0.0 y 0.9, porque son decimales, y en la columna izquierda está la temperatura, las unidades en grados centígrados. Va de 0 grados centígrados ¿me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Listo. Va de 0 grados centígrados a 39. Entonces, entre 0 y 39.9, que aquí está la mayoría de Colombia, eh, estamos cubiertos. Entonces, vamos a buscar la temperatura de saturación para 9.9. 9.9 grados de temperatura media para el mes de enero. Entonces yo lo que hice fue pintar la 9 y busqué la del 19. Entonces donde se unen las dos, se los hice gráfico para que lo entiendan. 19 y ese es el punto 9. Entonces sería este valor. 2.3252. 2.32520 para 19.3, 19.0.1.2.3, 2.24060, 2.24060 para 19.7, igual 2.29700, 2.29700. Aquí la temperatura media está muy cercana sobre los 19, entonces solo hay dos que son en la 20, pero el proceso es el mismo. Entonces así calculamos presión de saturación. Ahora presión de vapor.
La presión de vapor se obtiene multiplicando la presión de saturación por la humedad relativa. Lo vemos aquí arriba. Entonces, en el cálculo de la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor se calcula como la presión de saturación que acabamos de calcular por la humedad relativa. O sea, 2.3252 por 82.2. Pero esta humedad relativa debe ir en decimal, entonces dividimos por 100. Eso me da 1.91. La que sigue es 2.24060 por 80.81, pues todos los decimales que nos da la estación dividido entre 100. Y eso me da 1.81. Siempre la presión de vapor es menor que la de saturación, porque la presión de saturación es la máxima presión que puede tener el gas con una humedad máxima, porque precisamente en ese momento se satura y no se puede tener una presión más allá de la saturación, porque ya cambia de fase el agua. Entonces, si esta me da mayor que esta, revisar porque hay algún problema. ¿Cuál es el máximo que podría ser? Si la humedad relativa es 100%, me dan iguales, pero no me puede dar mayor la presión de vapor a la de saturación. Este es el máximo posible para esa humedad, para esa temperatura. Entonces, siempre la presión de vapor va a ser menor porque la humedad relativa no está a saturación. ¿Cuándo estamos saturados? A 100% humedad relativa. Aquí estamos cercanos, pero no saturados del todo. Entonces, siempre va a ser menor esta, máximo, si la humedad relativa es 100%, igual. Si esta me da mayor, hay algún problema, hay que revisarlo. Pues como número está bien, pero como concepto está mal, entonces siempre la EVA por menor que la saturación. Entonces, estos dos los copio y me los traigo aquí a la tabla. Entonces, de aquí salen estas dos primeras columnas de datos. Vamos a ponerle un color amarillo, ya las sacamos. ¿Qué sigue? La radiación neta. No todas las estaciones miden potencia de radiación. Necesitamos algunos instrumentos especiales que no están en todas partes. Entonces, lo que hizo el IDEAM fue construir un mapa de radiación para Colombia. Entonces, en función de dónde esté yo ubicado, yo ya sé dónde está la estación por las coordenadas. Doctor Diego, Señor. ¿Usted puede ampliar esa presentación? Bueno, pues pregunto que también siento que le mira la mitad nomás. Sí, porque está ampliado, se ve el mapa cortado. Listo. Ok, doctor, gracias. Sí, es para que lo vean, sí, se ve cortado porque está montado en el Excel, entonces por eso no lo ven completo. Y el mapa trae la leyenda, entonces aquí está la potencia del Sol en función del color y en función de dónde esté ubicado, pues yo ya sé, si estoy en este departamento, es verde, entonces el verde va entre 350 y 400. Entonces esa potencia está en calorías por centímetro cuadrado día, el mapa que les acabé de mostrar. Yo la necesito en esta ecuación, y bueno, eso es algo que no les conté ahorita, me acordé ya por ahorita por esta variable. La ecuación de Penman-Montet, creo que les conté que fue hecha en Inglaterra. La ecuación original está hecha para unidades inglesas. Esta que les estoy mostrando es la ecuación para sistema métrico. En Colombia trabajamos sistema métrico, vamos decimal. Entonces, el mapa que construyó el IDEAN está muy de la mano de la metodología inglesa por esas unidades. Y para usarla en Penman-Montet hay que hacerle un ajuste de unidades y pasarla a megajoules por metro cuadrado día. Entonces, el valor que me dé el mapa lo multiplico por 0.04184, ese es el factor de conversión, y al multiplicarlo por 0.04184 me lo pasa de caloría por centímetro cuadrado día
a megajoules por metro cuadrado día. Yo tomé 375 en este ejemplo para esa ubicación. O sea que estamos en un departamento que es de color verde. Estamos por acá ese creo que da por el Tolima, aquí con Dinamarca, y es verde. Si ustedes ven, tenemos un rango entre 350 y 400. Yo generalmente me voy al centro. Ustedes podrían tomar la decisión porque hay dos de estos mapas que me los dan en rango. Entonces ustedes pueden decir, yo trabajo con el mínimo, con el centro o con el máximo. Cualquiera de las tres está bien. ¿Qué es lo importante? Que en todas las variables que sean de rango usen el mismo criterio. Yo en todas me fui por el centro. Ustedes dicen, no, yo quiero irme por la mínima. Listo, no hay ningún inconveniente, pero siempre por la mínima. ¿Cuál sería el error? Unas con la mínima, unas con la máxima, porque entonces eso va a quedar como mezclado. O sea, si me voy por la mínima, siempre tomo el rango mínimo. Si me voy por el centro, siempre el centro. Y si me voy por el máximo, siempre el máximo. ¿Listo? Yo me voy siempre por el centro. Entonces tomé entre 350 y 400, 375, ajustado a las unidades, me da 15.69. Y aquí está. Como ese es un promedio anual, porque no tenemos medidas mensuales, miren que el mapa es de Colombia, ese es el promedio de todo el año, habrán meses con mayor potencia, los de verano, habrán meses con menor potencia, los de invierno, obviamente por las nubes, pero ese es el promedio, entonces ahí no sabemos mes a mes cómo cambia, entonces el valor es el mismo para todo el año. La velocidad del viento igual, y la velocidad del viento la tomamos igual de un mapa del IDEAN, lo van a ver cortado, y el igual, yo al profe le puedo compartir la presentación que trae estas imágenes para que se las comparta. Aquí está el rango de velocidades del viento para todo Colombia a 2 metros de altura. Exactamente con la anterior yo me fui por el centro. Entonces entre 2.5 y 3, 2.75. La máxima duración del día, pues simplemente se coloca el valor de la latitud en decimal. Las estaciones lo dan en decimal, yo aquí se los puse en sexagesimales. Si tienen dudas, aquí en el Excel pueden ver cómo se hace la conversión de sexagesimal a decimal. Y esta fila, esta columna que está en verde me hace el cálculo interpolando entre 0 y 10 para el valor de latitud que yo le coloque, entonces ya esa variable está ahí. El valor de albedo depende de la superficie. Nuestros agroecosistemas normalmente son pastizales, potreros y cultivos mezclados. Y ya se ha hecho un promedio de eso y el albedo para una zona agrícola como la nuestra que tiene parte pecuaria y parte agrícola con potreros y cultivos mezclados en un área definida, el albedo es de 0.25 siempre. Y como eso depende más de la superficie y de la cobertura de la superficie, pues es la misma para todo el año. Las horas luz reales día, ese es el brillo solar, ese vengo a la estación y lo copio para todos los meses, ese me lo da la estación, copio y pego aquí. Entonces ya tengo presión de saturación, presión de vapor, radiación neta, velocidad del viento a 2 metros de altura, máximo duración del día máxima en función de la latitud, albedo, brillo solar, que son horas luz reales día, las constantes termodinámicas del agua como son constantes, pues esas no se tocan. Presión atmosférica, depende de la latitud. Entonces, si yo estoy ubicado en Puerto Carreño y yo no sé la presión atmosférica, ahí vamos a un buscador, Google, el que les guste, Opera, el que ustedes manejan, que sea de su confianza, y colocan presión atmosférica en Puerto Carreño y él les da la presión atmosférica.
que deben tener presente que esa presión atmosférica está dada en kilopascales para conservar las unidades. La presión atmosférica debe ir en kilopascales, porque se las pueden dar en milímetros de mercurio, en pulgadas de agua, en pascales. Entonces, fíjense que si estén en kilopascales. Eso sería todo. La temperatura es la media. Y ya lo mencionamos, la media la calculamos desde la máxima y la mínima, eso me los da la estación. Saco el promedio y esos valores los copio y me los traigo y los pongo aquí. Cuando coloco la temperatura ya la ecuación está completa, el Excel ya calcula el flujo de calor en el suelo y me da el valor de la evapotranspiración. Aquí pueden ver la ecuación de Penman, es de las más complejas, no es difícil, pero sí es compleja, es muy grande, tiene en cuenta muchas variables, ya lo vieron. Ahí está la ecuación que la calcula. Y lo que me dice, Penman-Monteith me entrega evapotranspiración diaria, o sea, milímetros día. Para enero yo puedo esperar una evapotranspiración de 2.39 milímetros, para febrero 58, para marzo 2.4, para abril 2.45 y así sucesivamente. Si yo multiplico el valor de la evapotranspiración del día por la del mes, yo calculo la evapotranspiración esperada para esas condiciones para un mes. Y si sumo la de todos los meses, podría obtener el valor de la evapotranspiración esperada en el año. De la estación, yo me traigo los valores de precipitación que están aquí. O sea, la cantidad de agua que obtenemos por lluvia cada mes, la coloco aquí y este Excel les calcula el balance. El balance en términos simples es básicamente tomar las entradas y restarles las salidas. Se explica muy fácil con dinero, porque todos estamos inmersos en ese mundo. Entonces, ¿qué me gano yo en el mes? Lo que me pagan por mi salario, mi trabajo. Esas son mis entradas. ¿Cuáles son mis salidas? Mis gastos. Y cuando cojo mis entradas, lo que me pagan a final o inicio de mes es dependiendo de cómo nos paguen. Y le resto los gastos del mes, tengo tres posibilidades en ese resultado. Mayor que cero, cero o menor que cero. Si es la primera, mayor que cero, mi balance es positivo, quiere decir que gasté menos de lo que gané, o mejor dicho, gané más de lo que gasté. En ese caso me quedan ahorros, ¿cierto? Puedo ahorrar, me queda dinero en el bolsillo. Si me da cero, literal, quedé en ceros, me gasté todo lo que me gané. Y si me da negativo, que sería el peor escenario en términos de plata, gasté más de lo que gané. Entonces quedé debiendo plata. ¿Listo? Este balance que nosotros estamos haciendo es de agua. Si me da mayor que cero, quiere decir que las plantas y desde el suelo se evapotranspiró menos agua que la que recibió el sistema por lluvia. O sea que quedamos con un ahorro de agua. ¿Y dónde queda esa agua ahorrada? Almacenada en el suelo. Si me da cero, quiere decir que las plantas se gastaron todo el agua que llovió, explicado en términos simples. Y si me da negativo, ese es el peor escenario. Quiere decir que las plantas necesitan o gastaron más agua de la que llegó por lluvia, lo cual es imposible. Si el suelo no tiene agua, las plantas no pueden usar esa agua para su actividad fisiológica. Entonces, en ese momento, ustedes como agrónomos tienen que tomar la decisión de regar. Entonces, van a ver posteriormente un curso que se llama Riegos y Drenajes. Y la primera decisión que deben aprender a tomar como agrónomos es cuándo riego. Y un primer indicador de cuándo riego es esto tan sencillo. Calculan Penman-Monteith, le ponen el valor de la precipitación y si este balance les da negativo en un mes, ahí hay que regar fijo. Entonces, ¿cuándo riego? Cuando esto les dé negativo.
con estos valores que están ahí siempre dan positivos, ¿cierto? O sea, en el balance global del año parece que no. Ya habría que mirar las particularidades, porque puede ser que llueva, que dure una sequía de 20 días y la última semana llueva mucho y el mes parece que estuvo bien, pero ya hay que mirar esas particularidades. Pero así desde el global, ahí no habría que regar en el año. Listo. Entonces, este tema de evapotranspiración es muy interesante porque es el que les va a ayudar a entender. Ustedes ya vieron fisiología vegetal, ya entienden todo lo metabólico de la planta y qué hace el agua en ese metabolismo. Ya entienden el tema de evapotranspiración. Y con esas dos cosas juntas van a comenzar a trabajar el tema del riego. ¿Para qué regamos? Para que esa planta pueda desarrollar su actividad fisiológica. ¿Cuándo riego? Cuando el balance hídrico me dé negativo. En riego sigue la otra pregunta interesante. ¿Cuánto riego y cómo riego? Ese es el centro del curso de riegos y drenajes. Ahí les enseñan cuánto y cómo, la técnica del riego. Ya tienen unas buenas bases de cuándo debería regar. ¿Listo? Que es el balance hídrico. Mi profe, ahí terminaría ese cálculo. No sé si hay alguna duda. Ahí ya creo que está Bueno, evacuado todo el cálculo. bueno, profe, mientras que los muchachos se animan a preguntar, depende de ellos, yo sí quisiera que le echáramos una miradita a la guía, profe. A la guía, la fase 3 yo se la envié al WhatsApp, ¿te la tiene o la envío? Profe, o si quiere dejo de compartir y usted la presenta y la hablamos. Listo. Espéreme yo, porque esa sí no la tengo aquí a la mano, no la descargué y mientras la descargo los dejo ahí esperando un rato.